gimples, no me gimples, mocosina. No te infusques ni me fartes al respeto. No regoñas carnación ni esparrotaques. Esos ojos cuando yo te dé un consejo. Esos ojos que otros días me miraban, chiqueninos entornados, zalameros, y ahora miran rencorosos y asustados de sentir que llevas dentro, que llevas dentro, que llevas dentro, que llevas dentro. Da cierto pudor, incluso da que pensar que tengamos que ensayar para pronunciar OSCEC, estas siglas, Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y la su cultura. ¿Tú has tenido que ensayar? ¿Te sale de corrido, León? No, es complicado. Sí. Pues esto da que pensar. Lo queremos ver con los responsables de la nueva junta directiva de esta entidad que protege, que promueve la conservación y la expansión también del extremeño. En el estudio de Cáceres tenemos al presidente de OSCEC, que es Daniel Gordo. Hola, Daniel, bienvenido. Hola, buenos días. En el estudio de Badajoz está Juan Francisco Reina. Hola, Juan Francisco. A los buenos días. Eso no ha sido ensayado, eso es tal cual, ¿eh? Eso natural. Suena precioso. Y tenemos a un compañero de aula y de profesión, Juan Pedro Sánchez, secretario de esta entidad en el estudio de Mérida. Hola, Juanpe, ¿qué tal? Buenos días a los buenos días. A ti tampoco te cuesta nada. Claro, siempre que hablamos del extremeño, siempre lo hemos hecho con académicos, ¿no? Con Viudas Camarasa, fundamentalmente. Él nos decía, no es una lengua, son muchas hablas. De ahí lo difícil de recogerla en una sola ortografía, porque en cada punta del mapa se habla con un deje y con unas palabras propias. Qué complicado, por tanto, para vosotros ese trabajo académico, ¿no? La recopilación para hacer una ortografía propia. Ese trabajo que los compañeros, Daniel y Reina, pueden hablar mejor de ello, han estado realizando durante muchos años, se sigue realizando porque ahora mismo tenemos ahí un poco en stock unas 30.000 palabras que tienen que pasar a ser algún día parte de un diccionario extremeño, y ahora mismo tenemos un diccionario ya publicado con 5.000 palabras, una ortografía, pero bueno, lo que decía, Extremadura, su historia está formada por una reconquista que evoluciona de norte a sur, con una incomunicación muy grande, incluso entre pueblos cercanos, pueblos que están a 5 o 10 kilómetros tienen hablas distintas, pero con todos esos palabreros que se han ido formando a lo largo de tantos años, podemos darnos cuenta cómo hay un nexo común entre ellos, hay un vocabulario muy común entre ellos. En el sur de Extremadura podemos decir achiperres, y en el norte de Extremadura se dice achiperri. Por tanto, tenemos una raíz que es el extremeño. Claro, hay unas similitudes. Os estáis centrando mucho, os habéis centrado en los últimos años en recoger testimonios, grabaciones, en recopilar esos documentos antiguos. ¿Por qué es tan importante que el extremeño quede escrito y que no se transmita de esta manera oral, que hasta ahora es como nos lo hemos ido transmitiendo, Daniel? Bien, pues claro, todo esto parte de UNESCO, ¿no? Es decir, UNESCO, que es conocida en Extremadura porque gestiona o pone en valor el patrimonio material que tenemos, ¿no? Como Cáceres o como Mérida. Pues UNESCO tiene un catálogo de las lenguas del mundo, en torno a 7.000, y ahí incluye el extremeño como lengua, ¿no? Es decir, no como dialecto, ni como mal hablado, ni nada. Y precisamente lo que nos dice UNESCO es que es una lengua que está en peligro de extinción porque su transmisión es solo oral. Entonces, en cualquier entorno filológico, digamos, se sabe que la única manera de que una lengua no se pierda es, de alguna forma, unificarla, de alguna forma, hacer una norma escrita para poder transmitirla, para poder enseñarla, para poder iniciar cursos y clases, ¿sabes? Para que permanezca. Para poderla enseñar. Claro, y en ese sentido, desde el punto de vista organizativo, OSCEC, ¿qué es exactamente? ¿Es una asociación cultural? ¿Es un instituto creado de alguna manera?
Claro, a ver, está fundado y está organizado como una asociación, ¿no? Digamos, así empieza, ¿no? Sí. El nombre de órgano, bueno, se intentaba, es un poco complicado, ¿no? Es decir, se ha hablado en distintas asambleas el tema de mutar el nombre o hacerlo, digamos, más sencillo, ¿no? Visto lo visto, visto vuestra la dificultad, ¿verdad? Y... No, si con las siglas no nos cuesta luego al desgranarlo en extremeño. Bueno, claro. Que es lo que nos hace pensar, oye, pero si nosotros hablamos en extremeño y sabemos oírlo bien, ¿por qué escrito nos cuesta tanto? Claro, bueno, esto ha pasado, es que son procesos que han pasado, ¿no? Lo que estabais hablando de unir lenguas, de unir tal, son cosas que te suenan, pero a base de vergüenzas o de complejos te vas como retrayendo, ¿no? Es decir, te va resultando cada vez más como extraño, ¿no? Cuando en realidad casi cualquiera de nosotros miramos hacia atrás en nuestros pueblos y recuerda con cualquier persona que te encuentras te va diciendo, ¿no? Es decir, pues en mi pueblo sí, mi madre hablaba así, mi abuela habla así, pero claro, es decir, como lo hemos ido desechando, ¿no? Digamos, como estos catetos, estos antiguos, ¿no? Pues claro. hay que desandar, digamos, este Claro, camino. como esto lo habla la gente del campo y la gente mayor, ¿no? Sí, en una charla, o chalra, que es como lo llamamos en extremeño, en Montijo fue un hombre, no muy mayor, era abuelo, y arrancó a llorar porque su nieto le reñía y le hacía sentir vergüenza porque le decía, abuelo, estás hablando mal. Y entonces, de que en esa charla le contamos que no estaba hablando mal, sino que estaba hablando en extremeño, se sintió feliz consigo mismo. Por tanto, esto va más allá de un aspecto, una reivindicación cultural, sino una reivindicación de identidad y de orgullo por lo que somos y por lo que hemos hablado, por nuestra forma de ser más primaria, ¿no? Que se llama la lengua madre de Extremadura. Cuesta medir cuánto interés puede despertar esto, pero habéis convocado un curso de extremeño en Cáceres y al parecer se ha inscrito muchísima gente, Reina. Bueno, en eso estamos. Dado que en este momento no estamos ni siquiera en una situación cercana a la oficialidad, pues el OCE se ve en la obligación y en el deber de proporcionar este conocimiento a la gente que le interese, ¿no? Pero ha habido mucha gente interesada, según he visto, bicheado por vuestras redes sociales y enseguida nada más convocarse apuntaba muchísima gente. El cartel lo hemos publicado este fin de semana y ya ha empezado muchísima gente a preguntar. Mucha gente es consciente de que no sabe el extremeño. Sí, a ver, va por fases, como decía antes Daniel. Primero, ¿qué es eso? Y por eso decimos lengua extremeña, porque al igual que decimos el catalán y no pensamos directamente en la lengua y no pensamos en el ciudadano catalán, gallego, pensamos en la lengua gallega, aquí tenemos que decir la lengua extremeña porque todavía no tenemos esa conciencia, dicho en extremeño, claro, de que estamos hablando, parrando de algo nuestro, de lo que hablamos, ¿vale? De nuestra lengua. Y entonces va por fases esa explicación, ¿no? La gente nos pregunta por qué la U, la I, por qué terminan los verbos en L, por qué esa unificación de la gramática. Entonces tenemos que, bueno, estamos pasando por ese proceso de explicación. Creo que decía Reina que estáis todavía en ese proceso en busca de la oficialidad, ¿no? O sea, en realidad la vocación es de convertiros en la Academia Extremeña de la Lengua. Ese sería el sueño, ¿no, Dani? Sí, a ver, claro, puede sonar como, ¿no? Suena aquí como pretencioso o como algo así, ¿no? Pero se trata de ir dando los pasos, pero realmente el final del camino es eso, pero es decir, es que es una situación que en el resto de Europa es como muy habitual, ¿no? Es decir, cuando hay una lengua minoritaria, hay un tratado europeo de Carta Europea de las Lenguas Regionales que recoge, o sea, es un tratado firmado por España, ¿no? Y en el que recoge la obligación de que cualquier lengua que esté reconocida a nivel internacional debe ser promocionada, ¿no? Por las autoridades nacionales y regionales. Entonces no estás pidiendo aquí en plan, no, estos son 4 que se han juntado aquí y con su folclore y demás. Y digo, no. O sea, es un proceso que en cualquier otra región de Europa es habitual, ¿no? Pero que la UNESCO reconozca esto, y cuando hemos hablado con catedráticos, con académicos de mucho prestigio de este área, nos hablen y nos insistan, no hay una lengua, hay muchas hablas extremeñas, es decir, que no exista sincronía entre lo que dice la Academia Universitaria y lo que dice la UNESCO, es llamativo. Es llamativo, es muy llamativo. Sí, a ver, si me permite. Sí, claro. Yo solamente hago un apunte que manejando lenguas internacionales como puedan ser el inglés, el francés o mismo el castellano, son lenguas que se hablan en continentes enteros. O sea, estamos hablando de una multiplicidad de hablas casi infinita. Pese a eso hay una norma. Si esas lenguas pueden normarse,
¿qué no se podrá hacer con una lengua que se habla en una comunidad autónoma del Estado, ¿no? O sea, las diferencias entre las lenguas son normales y bueno, todas las lenguas tienen dialectos, todas las lenguas con cierta extensión tienen dialectos y tienen distintas hablas. Pero el argumento de que eso es un impedimento para establecer una norma no es tanto de cariz lingüístico como de otro tipo de consideración. No sé si me explico. ¿Político? A ver, eso está sobrevolando el ambiente. Con todo lo que está pasando con Cataluña y con todo lo que a ver si se van a acusar de secesionistas con todo lo que se excluyen de eso, extremeños. está en el ambiente Van eso a de que... pedir la independencia de aquí a 4 no. 1 de octubre. Claro, pero siento que esto exacerbado, llevado hasta la irracionalidad, sería eso. No, esto es lo nuestro, no queremos... ni mucho menos. No, somos excluyentes, pero evidentemente Claro. yo creo que está bastante claro que vuestra opción no va con el carácter de los extremeños, culturalmente algo que es nuestro, ¿no? Efectivamente, y como decía al principio, que la gente se sienta orgullosa, que la gente no tenga miedo, ese complejo que ha habido siempre de los emigrantes cuando han ido a Madrid, a Barcelona, a Cataluña, y han vuelto hablando lo que aquí no se hablaba, y nos decían a nosotros qué mal habláis. Eso va mucho más allá, como decimos, de esas pretensiones. Sí. Porque a un gallego no se lo dicen, y que en otras a un catalán comunidades no se lo dicen. Pasó con Galicia hace 30 años. Mi compañero Dani habla inglés, alemán, Dani, corrígeme si me equivoco, inglés, alemán, ¿qué más? Gallego, porque su madre es gallega, ¿verdad, Dani? Sí. Y está interesado por todo esto. Quiero decir que nada tiene que ver con ideologías, con independentismo. Tenemos que quitarnos esos complejos. Exclusión. De hecho, hay exclusión, algo- todo lo contrario, con inclusión. Sí. Hay algo diferente en Extremadura, a diferencia de otras comunidades autónomas. Cuando uno enciende una televisión o una emisora de radio nacional, quienes son canarios hablan con su seseo particular, y quienes son andaluces quizá no cecean, no cecean, pero mantienen parte de su dicción. Y a nosotros, y Juanpe y yo hemos compartido aula, bueno, nos han llegado a suspender en alguna ocasión, a lo mejor, no sé si en tu caso, o a corregir mucho en clases de locución porque tendríamos que hablar un castellano correcto. Esto por fortuna está cambiando, pero es verdad que si modelamos así, hacemos pensar a quienes hablan a través de los medios de que lo otro es lo incorrecto, y eso tampoco es, ¿no? Efectivamente, y es que Extremadura tiene una riqueza cultural y lingüística muy grande. Tenemos el extremeño con el alto extremeño y el bajo extremeño a lo largo y ancho de la región. Tenemos, por supuesto, el castellano, tenemos el afala en los 3 pueblos del Valle de Jalama, en Sierra de Gata, y tenemos el portugués rayano. Es ¿Y una fontanés? riqueza. Lo contamos también. Pues también. Con su S y su L. Con su seseo. En Talavera la Real también se sesea, en la verdad. Codosera también se sesea, y es una riqueza que creo que debemos conservar entre todos. Por cierto, he visto que vais a traducir documentos que hay en la red. Que hay mucho en internet escrito en extremeño. Y mucho que traducir para que lo entendamos con nuestra forma de ser y de estar en el mundo. ¿Y quién se va a encargar de esto? Dani. Esta es la tarea pendiente, digamos, que esto es una labor. Por ejemplo, se ha puesto en contacto con nosotros esta semana pasada Wikipedia, ¿no? Para comunicarnos. Bueno, primero, así paréntesis, hay una Wikipedia en extremeño, en lengua extremeña, y esto es precisamente porque Wikipedia asigna o permite que haya una Wikipedia en un idioma si esa lengua aparece previamente en el catálogo que hemos mencionado antes de UNESCO, ¿no? Claro que esto es verdad. Claro, entonces en el momento que existe, pero claro, se han puesto en contacto con nosotros como diciendo, oye, ¿qué falta? ¿Qué pasa? ¿Os falta apoyo? ¿Os falta gente? ¿Os faltan recursos para hacer más artículos y demás, ¿no? Y claro, y esto es realmente lo que nos encontramos, ¿no? La dificultad de medios o de recursos de formar a gente. Entonces, por esto ha sido la decisión de decir, tenemos que ponernos con un curso ya para ir sacando más gente que sea capaz de hacer esta tarea tan elemental como ir traduciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos han dicho, decir, los de Wikipedia, decir, cogéis artículos, lo vais traduciendo y hacéis un equipo de trabajo diciendo, entonces van a venir a darnos un taller en el mes de abril a Mérida, ¿no? Es decir, para todos los socios de la asociación y bueno, y para quien quiera, por supuesto, Qué bueno. para explicarnos cómo, o sea, ideas. Dice, mira, había otros casos como el aragonés, como el asturiano, les hemos dado normas y pautas y están funcionando muy bien y demás. Yo creo que de Wikipedia se fía ya, de ese criterio se fía todo el mundo, porque ahora Madre mismo mía. el que no busque en Wikipedia información. Para abrir los melones, sí, es verdad. Bueno, ¿y el curso cuándo empieza? El curso el 15
16, viernes 16 ¿De qué mes? de marzo. Ah, o sea, ¿ya mismo? Ya mismo, sí, Ay, sí, si nos sí. dejáis colamos un micro por ahí de vez en cuando. Pues sí, nosotros encantados. De hecho, queremos hacer una invitación a todos los compañeros periodistas, ya que estoy yo metido aquí, porque... Está en el ajo. Tirando para el gremio. Efectivamente, queremos hacer una invitación extensible a todos los compañeros periodistas para que, bueno, pues entre todos podamos arrimar el hombro y remar en este sentido, porque creo que merece la pena. Precisamente en el programa Vive la Tarde, que es donde yo estoy, esta semana pasada empezamos también una sección Escuela de Extremeño, ¿vale? Cada 2 martes vamos a aprender ahí también palabrinas de Extremadura. Bueno, ¿Y intuimos está quién lo pudo proponer al equipo? ¿El qué? La sección creo que sé quién la propuso. No se pero... fue Tony seguro. No sé. Oye, muchísimas gracias a los 3 por la visita. Os seguimos los pasos, ya nos vais informando, nos vais diciendo que Cuando esto es muy bonito. queráis venimos a Parral, ¿no, Dani? Eso, Reina? pedimos Un unas ratín. clases que nos van a venir bien. Daniel, Juan Francisco, Juanpe, muchas gracias Un a los abrazo. 3. Gracias a vosotros. Gracias.